nos faltan unos cuantos con respecto a los que teníamos anotados, pero vamos dando. Si por ahí me detengo, es porque me van solicitando ingresar al grupo en este momento. Les había pedido que por favor lo hicieran antes porque es un poco difícil. Una vez que la clase, tengo que cambiar de pantalla y aceptarlos a los que se están solicitando el ingreso ahora. Aceptaré algunos más y después ya se me va a complicar un poco aceptar. De todas formas, la clase queda grabada en el canal de este equipo, así que ustedes van a poder verla cada vez que quieran. Incluso háganselo saber a los compañeros, si tienen algún compañero que hoy no se pudo incluir. Tenía ahí alguien que me estaba mandando mail que no puede ingresar. Hay un tema con los mails institucionales. Muchos de ustedes tienen mail institucionales que solicitaron a la universidad. El que tiene el mail institucional no tiene ningún problema para entrar. Los mails a veces tienen, ¿sí? Pueden entrar, bueno, a veces conviene que o soliciten un mail institucional que les va a facilitar las cosas, y si no, vemos de qué otra manera los podemos incluir. Muy bajo, ¿se sigue escuchando? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, yo la escucho bien, solo cortaba un poco. Sí, a veces se corta un poco, tiene que ver con la... No, a mí me marca como que va bien el sonido. A veces se corta un poco, sí, eso tiene que ver con el tema de conexión. Conexión no es la mejor. La verdad que el telecentro no da un muy buen servicio. Que digamos, estos días estoy teniendo bastantes problemas, así que les pido disculpas por eso. Si en algún momento se corta, sepan que son dificultades técnicas. Supongo que a todos nos ocurre en estos días. Bueno, vamos a empezar un poquito con algunas cuestiones administrativas. Ustedes, la clase que tuvieron, la tuvieron con Patricia, ¿verdad? El primer encuentro. Patricia y yo juntas. Mi nombre es María Julia González. Yo soy antropóloga, formo también parte de la cátedra, y doy en 4 comisiones clase junto con Patricia, y en otras 2 comisiones doy clases sola. En las clases que compartimos con Patricia, cuando las clases son presenciales, estamos las 2 juntas y vamos dando clase entre las 2, nos vamos alternando. Hay temas que por ahí tienen más que ver con la formación de una o con la formación de otra, porque venimos de formaciones académicas diferentes. Entonces, por ahí alguna da más un contenido, otra. Yo en general manejo lo que son los trabajos prácticos y también doy algunos contenidos. Pero bueno, mientras dure esta situación de virtualidad, lo más probable es que nos estemos alternando así. Alguna vez les dará la clase Patricia, otra vez se las daré yo. Ya bastante difícil es dar una clase virtual, 2 docentes al mismo tiempo, es todavía más complicado. Así que mientras dure esta situación de virtualidad, lo más probable es que sigamos de esta manera, ¿sí? Sepan que si aparezco yo o aparece Patricia, es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos vamos a dar el mismo estilo de clase, ¿sí? Y como les decía al principio, la clase va a quedar grabada, así que todo aquel que no pueda acceder hoy o que quiera volver a verla porque le quedó alguna duda, puede encontrar la clase en el canal. Eso queda automáticamente en el canal del equipo, ¿sí? Otra cosa que van a encontrar en el canal del equipo, en la parte de archivos, hay una carpeta que se llama material de clase. Si ustedes van a archivos y van a encontrar una hojita de Word muy chiquitita, un cuadro muy sintético que les dejé yo hoy, que vendría a ser como el apunte que yo haría en el pizarrón, ¿sí? Si estuviéramos en la facultad. La idea es que a ustedes les pueda quedar algo escrito de lo que vamos a ver hoy en clase, y un poco tiene que ver con el trabajo práctico que tenían que presentar. No se asusten, no significa que el trabajo práctico debiera ser eso que yo les dejo ahí colgado como material de clase, ¿sí? Yo soy muy sintética y es simplemente un cuadro muy, muy, muy general lo que yo les dejé. El cuadro que ustedes tenían que entregar como trabajo práctico seguramente es mucho más detallado. Igual ahora vamos a hablar un poquito de cómo tenía que ser el trabajo. No significa que tenga que ser como eso, pero sí el cuadro que van a encontrar colgado ahí en el material respeta un poco la consigna del trabajo práctico, ¿sí? Un poco tiene que ver con eso. Cuestiones administrativas de
aprobación de materia y demás. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿Algo que quieran preguntar? Con eso, hola, profe, buen día. Sí. Con parte administrativa esa no, pero yo tuve un problema con el trabajo práctico porque yo lo hice la semana del 2-3 de abril. O sea, fue la primera semana que mandaron para que se entregue, ¿no? Sí. Y yo lo mandé esa semana y el sábado pasado, que era Semana Santa y que, bueno, el sábado teníamos clases, o sea, si no fuera feriado tendríamos clases, yo entré al campus para ver si ya estaba corregido el trabajo. Y cuando entro al campus, al trabajo práctico que había entregado, me saltó como que si no se hubiese mandado, o sea, como que salió como que fuera un borrador. En borrador. Y le mandé a la otra profesora a la que tuvimos la primera clase, como 3 mails, o sea, a lo largo de esta semana 3 mails, y nunca me contestó, y no sé qué pasó con el trabajo práctico ese. Bien. Primera cuestión, Patricia estuvo enferma, ¿sí? Por eso por ahí, si en estos días no contesta mail, Patricia está en reposo porque tuvo un inconveniente de salud, ¿sí? Así que si no les contesta es por eso. Nosotros solemos contestar siempre los mails. Lo que pasa es que Patricia tuvo un inconveniente de salud, estuvo haciendo reposo unos días y la realidad es que, como les digo, yo tengo 6 comisiones, Patricia tiene 4 en esta facultad y otras tantas en Medrano, entonces por día nos llegan muchos mails. Ella estuvo unos días de reposo, se le habrán juntado un montón de mails que difícilmente pueda contestar. Con respecto al trabajo, eso de que les quede en borrador le sucedió a muchos. A ver, la realidad es que la plataforma les da a ustedes la posibilidad de subir un archivo y cuando suben el archivo automáticamente queda en condición de borrador, como cuando les queda un mail en borrador, ¿sí? Después tienen que apretar enviar porque en realidad la idea es que ustedes si quieren pueden modificar algo que vean como una entrega previa y después tienen que apretar enviar y les aparece enviado para calificar. Se mutió, profe. Después, ahora no porque si no, por favor no me muteen. Después en configuración voy a eliminar eso, pero si entro ahora no empezamos más la clase. Les decía, a muchos les pasó eso. No sabemos si es porque no supieron manejar la plataforma, es el primer trabajo y puede suceder que no tengan en cuenta estos detalles, o que como eran los primeros días y la verdad que la plataforma tuvo algunos inconvenientes que tenían que ver con, bueno, un montón de gente utilizándola que comúnmente no la utilizaba. Por alguna falla en la plataforma puede ser que no se haya subido definitivamente el archivo y se haya quedado efectiva la entrega. Ustedes tienen que tener en cuenta que después, cuando entran a estado de entrega, ahí les tiene que aparecer enviado para calificar. Muchos asumían que, como decía, estado de entrega, ya estaba entregado. Entonces me enviaban la captura de pantalla, a mí también me pasó con un montón de alumnos, así que quédense tranquilos que es algo que les pasó a muchos. Me mandaban la captura y me decían, pero está entregado. Y decía, estado de entrega, borrador no enviado, ¿sí? O sea, eso les daba la pauta de que estaba simplemente en condición de borrador. Con Patricia lo que decidimos para esta primera entrega, como les pasó a muchos, es considerar de todas formas aquellos trabajos que están en borrador y corregirlos, ¿sí? Lo que va a pasar probablemente es que no podamos subir una calificación, porque de hecho a mí me aparece un número para calificar, como pendientes de calificar, y el resto como borrador. Lo más probable es que yo no pueda subir una calificación con respecto a esos trabajos, así que tomaremos nota en nuestras carpetas de la calificación aparte y a esas personas les quedará desaprobado porque no tenemos opción de subirles una calificación, ¿sí? Ahora sí, para los próximos trabajos, tengan en cuenta esto, el trabajo que esté en condición de borrador no vamos a corregirlo. Como está en borrador, está subido el archivo, de modo que nosotros lo podemos ver. Por eso les digo que vamos a tener la deferencia de corregirlos por esta primera vez porque podemos verlo. Lo que sí no va a subir la calificación. Lo más probable es que en esta semana ya les estemos subiendo las calificaciones. Les habrá dicho Patricia, en realidad todos los trabajos prácticos que hagamos a través de la plataforma virtual van a estar corregidos como aprobado o desaprobado, ¿sí? Y es una nota que a nosotros nos va a servir para después redondear alguna nota de examen que esté dudosa, para arriba o para abajo,
de acuerdo a cuántos aprobados y desaprobados tengan. Nos sirve para ver el proceso de aprendizaje de ustedes, para ver cómo van mejorando de trabajo a trabajo. Nos sirve también para redondear la nota final que ustedes tengan de trabajo práctico, con ese trabajo práctico anual que ya vamos a hablar, que van a tener que hacer y que se entrega recién a fin de año. Y les sirve también a ustedes para comenzar a trabajar con los textos, ¿sí? Haber hecho este trabajo los obligó, de alguna manera, aunque sea muy por encima, a hacer una lectura de este primer texto, que por ahí de otra manera no lo hubiesen hecho. Lo que nos pasa mucho es que a veces dejan el material de lectura para 1 o 2 días antes del examen, y si lo leen antes del examen, la realidad es que no llegan por una cuestión de tiempo, porque no es tanto el material, pero es material, entonces no llegan. Y por otro lado, por ahí son textos que no están acostumbrados a leer muchos porque vienen de una formación más técnica y no están acostumbrados a leer ese tipo de textos, les cuesta, entonces necesitan por ahí hacer preguntas que tengan un poco más de desarrollo, y si lo leen recién 2 días antes del examen, eso no es posible. Entonces hacer estos trabajos les sirve para eso. Les sirve también para aprender a interpretar consignas, y hago un par de comentarios con lo que fueron los trabajos. Si bien todavía no están corregidos, sí los estuvimos mirando. Y pasó que hay trabajos que están muy bien. Recordemos que la consigna era realizar un esquema. Un esquema era algo sintético, ¿sí? Ya les digo, no es que tiene que ser tan sintético como el que yo les puse en material de lectura, pero un esquema no significa un resumen de todo el texto unido con... Disculpe, ¿dónde está eso de material de lectura? En el canal, cuando ustedes entran al equipo, van a ver que hay una sección que es canales, una pestañita que es canales. Dentro de canales hay uno que es general, y ahí hay una pestaña que es archivos. Cuando entran ahí, una carpetita que dice material de lectura, o Acá material de clase, no recuerdo. Ahí van a ver una hojita de Word que subí yo hoy. Creo que hasta aparece una carpeta con mi nombre. Porque la estaba buscando recién y no la encontraba, por eso. Acá en Teams. ¿Encontraste? No, capaz no sé dónde está. Es probable. Ah, bueno. Después búsquenla tranquilos, y si no, cualquier cosa lo vemos. Como les decía, entonces, hubo gente que resumió todo el texto y lo que hizo fue unirlo con flechas. A ver, algunas cosas del texto eran pertinentes y otras no. Por ejemplo, el texto de Silva es un libro completo, ¿sí? Les habrá explicado a Patricia que es un libro completo que se editó solo en condición de libro digital, por eso podemos subirlo completo al aula virtual. Entonces, como es un libro, tiene la estructura que tiene un libro, es decir, empieza con los agradecimientos y con lo que son las cuestiones metodológicas. Esto es, cuál es su hipótesis principal con respecto al tema, qué líneas de trabajo va a manejar, de qué manera va a dirigir su investigación, qué materiales va a tomar. Bueno, esos aspectos no eran pertinentes para el cuadro, ¿sí? Recordemos que la consigna era aquellos acontecimientos que resultaban muy importantes en torno al surgimiento de la ingeniería, en un determinado momento, que plantea Silva como momento fundamental en que la ingeniería se convierte en una ciencia. Hubo gente que en el cuadro, por ejemplo, incluyó cuál es la hipótesis de Silva, qué línea de trabajo va a tomar, qué le parece importante considerar con respecto a la ingeniería. Esas son cuestiones metodológicas que hacen a la escritura del libro, ¿sí? No iban en el cuadro. A ver, que alguien tenga un desaprobado en este primer trabajo no significa que se le va a complicar la cursada, no significa que ya pierde la condición de promoción, no significa que ya empieza la materia con el pie izquierdo, ¿sí? Significa que por ahí no interpretó correctamente la consigna. Y esto les tiene que servir para aprender a interpretar consignas. Preferible que les pase esto en un trabajo práctico que es simplemente un desaprobado, y que después por ahí, si tienen todos desaprobados, bueno, en algún momento plantearemos un trabajo recuperatorio para que puedan subir un poquito la nota, ¿sí? A veces hacemos eso. Si alguien necesita una ayuda más, bueno, le damos un trabajo recuperatorio. Pero a ustedes les tiene que servir para ver si comprendieron o no. Preferible, como les decía, que les pase ahora y no les pase en un examen, que también pasa mucho, que nosotros preguntamos algo muy puntual y, por ejemplo, nos contestan todo el texto. Si yo pregunto solo el acontecimiento más importante, por ejemplo, en torno a lo político, en relación al surgimiento de la ingeniería, que dentro de lo político lo más importante que encontramos, lo más relevante, sería la Revolución Francesa. Y ustedes me cuentan todo el texto de Silva, en algún momento van a hablar de Revolución Francesa. Entonces, bueno, le van a pegar a la respuesta en algún momento.
Pero yo en un examen no pretendo que me cuenten todo el texto, pretendo que me digan simplemente, en relación a lo político, el acontecimiento más importante es la Revolución Francesa. Esa sería la respuesta, ¿sí? A eso me refiero con interpretar consignas. Bueno, este trabajo les tiene que servir para eso. Hubo gente que hizo cuadros con mucho detalle, con excesivo detalle, ¿sí? Y por ahí lo que se buscaba era algo más puntual, y hubo gente que pudo reflejar las variables. Con respecto al trabajo práctico, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Durante la semana los iremos viendo ya con detenimiento y corrigiendo cómo, aprobado o desaprobado, les va a llegar la notificación que ya está corregido su trabajo. Sí, yo quiero hacer una preguntita. Yo lo que hice fue, digamos, destacar los puntos más importantes, también claramente algo de Revolución Francesa, pero hice un punto de cada cosa. Perfecto. Que me parecía importante. Así, digamos, Bien. Estaría bien. Digamos, se puede leer en 5 minutos, si se lee o menos. Perfecto, es que era eso, es un esquema sintético. A ver, y esto va a mi organización de clase del día de hoy. Si nosotros consideramos el surgimiento de la ingeniería, nosotros con Patricia tenemos una visión de la materia en la que siempre pretendemos ver los fenómenos y los acontecimientos que nos toca estudiar desde una perspectiva contextual, esto es, teniendo en cuenta el contexto que las rodea. El contexto, ¿por qué está formado? El contexto está formado por una serie de variables de diferentes líneas, ¿sí?, que van cruzando estos acontecimientos. Entonces, durante todo el año nosotras nos van a escuchar hablar de procesos, porque los acontecimientos se dan en forma de procesos, ¿sí? No es que todos los ingleses se levantan una mañana y dicen hoy va a empezar la revolución industrial, sino que es un proceso que va ocurriendo, diferentes sucesos que se van encadenando, diferentes acontecimientos que se van cruzando en un determinado momento histórico y que resulta en una revolución, ¿sí? Una revolución que puede ser vista como tal claramente siglos después, ¿sí? Durante la revolución industrial nadie reconocía que estaban viviendo la revolución industrial. Se notaba un cambio, veían mejoras, ¿sí? Pero no decía, sí, estamos viviendo en la revolución industrial. Esa es una categoría que muchos años después historiadores, sociólogos han construido para explicar este momento histórico, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de procesos y hablamos de contexto. Dentro del contexto consideramos diferentes variables y vamos a tratar de analizar cada una de las variables y vamos a tratar de que cada variable pueda ser explicada para ver una perspectiva diferente del acontecimiento, ¿sí? Entonces, nosotros, en torno a la ingeniería, consideramos una variable que tiene que ver con un cambio filosófico ideológico que ocurre, ¿sí? Esa sería una de las variables. Otra variable sería lo político, cambios desde el ámbito de lo político. Otra sería lo económico, donde claramente surge la revolución francesa, revolución industrial, perdón, y eso es lo que en general queda como marca para la ingeniería. Cuando uno habla de ingeniería, muchas veces lo que pasa es que lo que más se relaciona es la revolución industrial, y justamente lo que plantea el profesor Silva y lo que nosotros queremos rescatar es que no solo está ligada a lo económico el desarrollo de la ingeniería, sino que estas otras variables también son importantes. Entonces teníamos una variable filosófica e ideológica, una política, una económica, y vamos a tener siempre también una línea de estudio, una variable sociocultural, ¿sí?, que responde a todos aquellos cambios sociales, culturales que rodean este acontecimiento. Entonces, el cuadro de ustedes debería haber representado algún aspecto de estas 4 variables, ¿sí? Deberían haber podido encontrar en el texto, hay algunas que son más evidentes. La revolución industrial surge evidentemente, habla muy claro de la revolución industrial, Silva, y otras no tanto, ¿sí? De lo ideológico por ahí está mencionado, y quien nunca leyó sobre el iluminismo, sobre el positivismo, sobre este cambio de paradigma, por ahí se lo pierde en el texto. No se preocupen, la idea de esta clase es que ustedes puedan identificar estas variables y después vuelvan al texto y puedan leerlo en este sentido, ¿sí? Entonces, la idea del cuadro era que pudieran reflejar un poquito algunos de estos aspectos. Algunos habrá puesto más detalle, otros menos. Tampoco es necesario que tengan tanto detalle, ¿sí? Nosotras les habrá dicho, Patricia, no les vamos a preguntar la fecha de creación de alguno de los inventos, no les vamos a preguntar
las fechas en las que se fundaron cada una de las academias de ingeniería, eso está en el texto. Hubo gente que, por ejemplo, en los cuadros hizo un listado de todas las academias, los años en los que cada una se fundó. Son detalles, son ejemplos que no tiene, lo podemos leer, no es algo que nosotros vayamos a tomar, ustedes pueden leerlo, pero lo importante es que no los corra del eje principal del texto, que es comprender un proceso que se va gestando y en el cual queda inverso el surgimiento de la ingeniería. Y vamos al texto de Silva entonces. Él plantea como hipótesis fundamental que la ingeniería viene a resolver aquellos problemas que hasta ese momento la sociedad no podía resolver, ¿sí? Entonces, en un primer momento, él la encuentra muy ligada, y esa dice que es como la línea tradicional de estudio de la ingeniería, muy ligada primero a lo militar. Lo militar, ¿por qué? Porque estamos hablando de un mundo antiguo, en un principio, un mundo de imperios que empiezan a expandirse, de reinos que buscan conquistar nuevas tierras. Para eso, ¿qué requieren? Requieren de obras de ingeniería que están relacionadas a lo bélico, a lo militar, ¿sí? Que les permita desarrollar ese poderío, sostenerlo en el tiempo, demostrar presencia en los territorios, ¿sí? Con eso tiene que ver los desarrollos de la ingeniería en un comienzo, en este mundo antiguo. Después viene este cambio histórico. Silva se refiere a un periodo histórico que es muy corto, son 40, 50 años como mucho, que va desde 1760, que es en general la fecha que se toma para inicio de la Revolución Industrial, hasta el 1800, 1840 es más o menos la fecha que se plantea como periodo de la primera Revolución Industrial. Sepan igual que depende del autor que tomen, pueden variar 10 años, ¿sí? Pero tienen que saber ubicar más o menos que la Revolución Industrial ocurre en las últimas décadas del 1700 y termina la primera en las primeras décadas del 1800. ¿Qué ocurre en el 1800 en la cultura occidental? Nosotros entendemos que el mundo cambia, justamente por todos estos acontecimientos que confluyen. Y por eso a Silva le parece un periodo fundamental de la historia para analizar. Cambiamos de un mundo antiguo a un mundo moderno. Cuando cambiamos al mundo moderno, las exigencias de la sociedad van a ser otras. Entonces, si estamos planteando que la ingeniería viene a resolver estas cuestiones problemáticas para la sociedad, bueno, en este segundo momento de la historia, en este mundo moderno, las necesidades de la sociedad van a ser otras. Estos reinos, que ya no son tantos imperios conquistadores, sino que con el tiempo van a empezar a convertirse en estados-nación, porque van a tener otra organización política, van a necesitar también nuevas obras de ingeniería, que tienen que ver con el desarrollo de este nuevo mundo. Entonces vamos a tener la necesidad de diagramar ciudades, de diagramar caminos, ¿sí? De establecer nuevas rutas de comunicación. Entonces la ingeniería empieza a tomar otra dirección en su desarrollo y empieza a relacionarse más con lo civil. Silva nos dice, bueno, esta es la línea tradicional de estudio de la ingeniería. En síntesis diría que la ingeniería surge asociada a lo militar y después empieza a cambiar un poco hacia el costado civil, ¿sí? Pero él nos plantea que en realidad, tomando este momento como ejemplo, ¿sí? como momento fundamental de la historia en el que todo confluye, podríamos pensar la ingeniería también fuertemente relacionada con los aspectos sociales, con los aspectos culturales. Él dice, bueno, no tenemos que dejar de lado estos aspectos porque también son gravitantes, también significan un gran cambio en lo que va a ser el desarrollo de la ingeniería. Entonces nos plantea abrir un poco la mirada, ¿sí? Por eso esta perspectiva más de contexto, entender a la ingeniería como una ciencia que se ve inmersa en este gran contexto económico, político, ideológico y sociocultural, ¿sí? Esa sería como la hipótesis fundamental del libro. Lo que me interesaba hoy era empezar a indagar un poquito en estas 4 líneas para que a ustedes les quede como un esquema general, ¿sí? Patricia les habrá comentado que en realidad nuestra idea de las clases no es venir y, en este caso, sentarnos frente a la pantalla y contarles exactamente el texto de punta a punta, ¿sí? No solemos trabajar de esa manera, no nos van a encontrar repitiendo palabras del texto ni leyendo citas del texto en clase, sino que nuestro estilo de dar clase es más tratar de darles como un esquema general de lectura para el texto y por ahí poder
aportarles un poco más de material que en el texto no está tan desarrollado. Con lo que ocurre con estos textos académicos es que muchas veces dan por supuestas un montón de cuestiones que ustedes pueden haber leído anteriormente y pueden manejar perfectamente, como no. Si no las manejan, son aspectos del texto que van a pasar por alto y que quizás sean importantes, ¿sí? Entonces, la idea de la clase es poder aportar un poquito más de luz sobre estos temas. Vamos a empezar entonces con lo que sería este aspecto ideológico, ¿sí? Que para mí es fundamental. A ver, como les decía antes, tiene que ver con un proceso de desarrollo, ¿sí? La revolución industrial, si bien surge como el acontecimiento más importante y que sin duda tiene una importancia fundamental, porque vamos a ver en el desarrollo de la revolución industrial el germen y el desarrollo de toda una serie de categorías que van a ser las categorías que estructuren el sistema capitalista que hasta hoy en día sigue dominando el mundo occidental, ¿sí? Van a surgir durante la revolución industrial las categorías de obrero, capataz, jefe, salario, plusvalía, ¿sí? Toda esta serie de categorías que después van a estructurar el sistema capitalista. Es el comienzo del sistema que nos rige hasta nuestros días. Así que sin dudas es importante la revolución industrial. Pero tal revolución no hubiese ocurrido si no hubiesen ocurrido también otros cambios, ¿sí? Y es fundamental el cambio de pensamiento, porque con otro sistema de pensamiento, la revolución industrial no hubiese podido gestarse, no hubiese podido desarrollarse, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría en el mundo antiguo? Teníamos Renacimiento. A ver, claro, el Renacimiento es el periodo anterior, exactamente, en el mundo antiguo. A ver, pero ¿cuál era el esquema de pensamiento? ¿Saben lo que es un paradigma? El paradigma es el grupo de ideas, de nociones, de creencias que en un determinado momento histórico son consideradas como válidas. Es el esquema, el cuadro, los anteojos con los que nosotros vemos el mundo, ¿sí? Un grupo de ideas, exactamente. Es este esquema que nos permite entender y explicar el mundo. Es un grupo de ideas, como me dice Agustín ahí, que son aceptadas en ese momento. Tienen la mayoría de aceptación por el grupo de personas que conviven, ¿sí? Ese es el paradigma. En el Renacimiento, en el mundo antiguo, el paradigma que imperaba era el teocentrismo. ¿Saben lo que es el teocentrismo? Teo viene de Dios, ¿sí? Teocentrismo, exactamente, centrado en Dios. Muy bien. En la religión, exactamente. Lo que implica es que Dios es el centro de todo y todas las explicaciones recurren a Él. Entonces, ese era el paradigma de pensamiento que imperaba en el mundo antiguo. ¿Qué implicaba esto? Por ejemplo, que primero desde lo político, los reyes eran claramente enviados de Dios en la tierra. Entonces, gobernaban porque de alguna manera Dios los había elegido para ellos, ¿sí? Ese es el fundamento de los grandes reinados. Desde la vida cotidiana, ¿qué implicaba? Que nosotros tuviéramos que tener una vida lo más austera posible, ¿sí? Que tuviéramos que dedicar nuestra vida a Dios, que todo aquello que pudiéramos producir sea para nuestra subsistencia y todo aquello que estaba de más, no ostentar riqueza, no tener grandes lujos, no darnos gustos, sino entregarlo a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera nos íbamos a ganar el mundo de los cielos, ¿sí? Una vez que pasáramos la vida terrenal, que como les decía, tenía que ser una vida absolutamente austera, sin lujos, sin ostentación de riqueza, sí de parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían que hacer los campesinos, por ejemplo, y los trabajadores de la tierra? Pagarle el diezmo a la iglesia, que era este impuesto que permitía solventar todos los gastos de estas grandes instituciones y que les aseguraba el pasaje a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la fuerte creencia religiosa era que estaba mal a los ojos de Dios tener otro tipo de vida, ¿sí? Esta era la vida que Dios pedía que tuviéramos en la tierra. ¿Cómo sabían esto? Porque eran las enseñanzas que transmitían los religiosos. A ver, ¿saben cómo se consideraba la Edad Media, esta época? Se consideraba como una edad oscura, quedó después catalogada como la época oscura, ¿sí?
Y esto tiene que ver un poco con el gran desarrollo de enfermedades que hubo, las grandes pestes. Exactamente, exactamente, a la jerarquía más alta, ¿sí? Tiene que ver también con la circulación de poder, obviamente. Quienes detentaban el poder tenían la riqueza y tenían otra cosa muy importante, que es lo que concentra la esfera religiosa, que es el conocimiento, ¿sí? Desde la religión se tenía el monopolio del conocimiento. ¿Saben qué? El surgimiento de las universidades se da dentro de las esferas religiosas, en las abadías, en los conventos. Quienes tenían la posibilidad de estudiar eran los monjes, los religiosos, ¿sí? La gente común, los campesinos, la gente que vivía en el campo, no tenía la posibilidad de estudiar. A lo sumo desarrollaban un oficio, pero no podían estudiar, ¿sí? Las enseñanzas religiosas estaban en latín, los religiosos estudiaban latín y eran los únicos que podían leerlas y entenderlas. Entonces, la interpretación que la gente tenía de estas enseñanzas religiosas era la que los religiosos le daban. De hecho, las misas eran dadas en latín y de espaldas. Entonces, después no había posibilidad de interpretar estas enseñanzas religiosas. ¿Qué es lo que ocurre a mediados del siglo XVIII? Comienza a haber un cambio en este paradigma. Y el cambio en este paradigma tiene que ver con un movimiento filosófico que se denomina iluminismo, ¿sí? Y a esto venía que les hablaba antes de la Edad Oscura. Iluminismo porque es un nuevo movimiento de pensamiento, un movimiento filosófico que viene a iluminar esta etapa oscura. ¿Cuál es esa luz que va a iluminar el nuevo pensamiento de los hombres? ¿Saben cuál es la diferencia fundamental entre los hombres y los animales? Y es algo que se plantea en este momento desde la filosofía. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? La luz de la razón. El razonamiento, muy bien. Es la razón lo que diferencia a los hombres y es la luz de la razón la que ilumina esta nueva época, ¿sí? De la mano de la razón, estos filósofos comienzan a plantear las nuevas ideas. Entonces el paradigma cambia, ¿sí? El centro deja de ser Dios y empieza a ser el hombre. Pasamos a un paradigma antropocentrista. El centro de todo ya no va a ser la religión, ya no va a ser Dios, sino que va a ser el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la razón, porque el hombre tiene la posibilidad de generar pensamiento, el hombre tiene la posibilidad de estudiar, de comprender cada uno de los fenómenos de la naturaleza y estudiarlos sistemáticamente. Y con esto tiene que ver el comienzo de la sistematización de todas las ciencias. Por eso decimos que en este momento histórico la ingeniería se convierte en ciencia. Lo que antes podía ser un oficio comienza a ser una ciencia porque tiene que ver con un movimiento mucho mayor, que no implica solo a la ingeniería, sino a todos los saberes, ¿sí? Este movimiento, el iluminismo, la ilustración, también lo pueden encontrar de esa manera, y que después se va a convertir en el movimiento positivista, ¿sí? Que es defendido por toda una serie de filósofos, sociólogos, físicos. Lo que plantea es que el hombre puede estudiar sistemáticamente todos los fenómenos. ¿Para qué quisiera el hombre, por ejemplo, estudiar todos los fenómenos de la naturaleza? ¿Qué beneficio le puede brindar al hombre conocer exactamente de qué forma se comporta la naturaleza? Para saber cómo mejorarla. Exactamente, para poder manejarla, para poder usarla, como me dicen por ahí. A ver, no es que en ese momento se les ocurre estudiar, porque de hecho tenemos toda una tradición griega en la que se había estudiado muchísimo la naturaleza y había mucho desarrollo filosófico. Todo eso después queda oculto durante la Edad Media, en este periodo de oscuridad. ¿Por qué? Porque se concentra todo el conocimiento en la esfera religiosa. Y esto les permite detentar el poder, ¿sí? Tiene que ver con una concentración de poder en dos grandes sujetos de la sociedad, los religiosos y los monarcas, ¿sí? Exactamente, como me dice por ahí Agustín también, Agustín, Gabriel, que me están hablando por el chat. A ver, poder conocer cada uno de los fenómenos naturales nos permite usarlos, nos permite poder manejar la naturaleza. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo estudiar qué suelo es mejor para qué cultivo, si conozco exactamente de qué forma se empieza a comportar la naturaleza, yo puedo elegir qué cultivo, en qué momento y obtener un mejor rédito.
de mi experiencia en el campo, ¿sí? Para esto empieza a servir. Es más, el movimiento positivista, y esto en alguna parte está mencionado en el texto de Silva, después del lado de la sociología, hasta llega a plantear la posibilidad de estudiar sistemáticamente todos los fenómenos que ocurren en la sociedad por parte de la sociología como ciencia, para después poder manejarlo, ¿sí? Para que el hombre después pueda predecir de qué forma el hombre va a comportarse, de qué forma van a resultar los fenómenos sociales y poder manejarlos, ¿sí? Poder manejar al hombre desde ese sentido. Esto implica la idea de que el hombre es el nuevo sujeto de la historia, ¿sí? El hombre puede hacer su propia historia. Este cambio de pensamiento es fundamental, ¿sí? Le permite a los hombres empezar a gestar nuevas ideas. Por eso les digo que la revolución industrial no hubiese ocurrido sin este cambio de pensamiento, ¿sí? A ver, conocen a Da Vinci, ¿sí? Alguien por ahí me nombraba el Renacimiento. Da Vinci, en un primer momento, es conocido por su obra artística, y sin embargo, con el tiempo se fue descubriendo que Da Vinci era, sin duda, uno de los primeros ingenieros, ¿sí? Un montón, una serie de inventos, la máquina de volar y toda una serie de inventos que había desarrollado Da Vinci, pero él nació en una época equivocada, ¿sí? En el momento, en el contexto en que Da Vinci se desarrolla, el esquema de pensamiento era otro, y esos pequeños inventos no eran vistos como inventos capaces de, por ejemplo, motorizar una revolución, que claramente en esta época histórica lo hubiesen sido, sino que eran vistos como inventos de un loco, ¿sí? Que encerrado en su taller hacía estas cosas. Entonces, con esto tiene que ver el cambio de pensamiento. Y dentro del cambio ideológico hay otro aspecto fundamental, y que hace también al desarrollo de lo que es la gente común, la gente del campo, los campesinos. Y tiene que ver también con un cambio religioso. Les hablé antes de esta forma de concentrar el poder de los religiosos con respecto al conocimiento. ¿Qué es lo que ocurre también a mediados del 1700? Empieza a desarrollarse una reforma religiosa de parte del movimiento luterano, ¿sí? Que comienza a desarrollarse en Alemania. No es que ustedes tengan que saber con detalle todos estos acontecimientos, ¿sí? Con que sepan en grandes líneas lo que yo les estoy contando. Algunas cosas están desarrolladas en el texto, otras no, y pueden investigarlas si les interesa y quieren tener un poquito más de información, pero que puedan sí mencionar estos acontecimientos como importantes para entender cuál es el desarrollo del proceso. Entonces, la reforma luterana con Martín Lutero se inicia en Alemania. ¿Qué es lo que plantean los luteranos? Plantean dos cosas, entre muchas otras, pero dos cosas que resultan fundamentales para entender este proceso que les estoy planteando. Por un lado, plantean la necesidad de traducir todos los textos, que el resto de la sociedad, el resto de los pobladores, de los campesinos, tenga la posibilidad de leer por sí mismos las escrituras religiosas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que esto plantea? La posibilidad de la libre interpretación. Y entonces es claramente un ataque al poder religioso. Por eso los reformistas luteranos son perseguidos y la mayoría mueren defendiendo esta nueva visión de la religión, ¿sí? Lo que empiezan a hacer es traducir todos los escritos sagrados. Al poder leerlos, cada uno puede hacer su libre interpretación. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a abrirse un poco esta mirada de cómo debía ser la vida en la tierra. Lo que empiezan a plantear los reformistas religiosos, y por eso es un movimiento que es mirado con muy buenos ojos con todos aquellos que tienen un costado comercial, ¿sí? Con todos aquellos que estaban empezando a pensar en la posibilidad de gestar algún emprendimiento más allá del simple trabajo en la tierra, empiezan a plantear que no es necesario tener una vida tan austera, que nadie va a ser expulsado de la religión ni va a ser mal mirado por Dios porque pueda tener un poco más de riqueza, porque pueda generar un negocio, porque pueda progresar, porque pueda tener otro proyecto de vida, ¿sí? Este cambio que empieza a ocurrir muy de a poco, ¿sí? No es que todo, porque aparte, como venimos viendo, va en contra de creencias religiosas que llevan siglos detentando el poder, que llevan siglos dominando las mentes y la vida cotidiana de todas las personas atravesadas por estas ideas, ¿sí? Entonces, ¿me escuchan? Porque me aparece... Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Sí?
Bueno, entonces capaz que es la imagen. Bueno, sigo hablando entonces. Ahí estoy. Bueno, como les decía, este pequeño cambio, pero gran cambio en el pensamiento, lo que empieza a hacer es que algunas personas comiencen a planificar otro tipo de vida, ¿sí? Si este cambio de pensamiento no hubiese ocurrido, como les decía al principio, aquel primer invento que se considera como inicio de la revolución industrial hubiese quedado como alguno de los inventos de Da Vinci, por ejemplo. Algo que a un loco se le ocurre en su taller o que individualmente le permite a alguien mejorar su producción. Uno de los inventos que se considera como inicio de la revolución industrial es una pequeña herramienta que es una alzada que permite hilar más rápidamente, ¿sí? En el mundo antiguo, la forma de vida de la mayoría de las personas era una forma de vida campesina, en el campo, ¿sí? Entonces, hay alguien que se le ocurre inventar una herramienta que le permite hilar más rápidamente. ¿Esto qué le permite a él? Poder entregar más hilo, poder trabajar mejor, más rápidamente, ¿sí? En un principio lo hace con este sentido, con mejorar su vida diaria. Ahora, sumado a estas ideas, a este cambio que venía gestándose, la cabeza de algunas personas empieza a proyectar de otra manera. Si este cambio de pensamiento, como les decía, no hubiese ocurrido, no había forma de que se hubiese desarrollado después esta revolución, ¿sí? No hubiese tenido cabida de alguna manera, porque mentalmente no estaban preparados para pensar otro tipo de desarrollo económico, ¿sí? Por eso les digo que es fundamental el cambio ideológico. Temporalmente ocurre antes, ¿sí? Y es lo que nos permite empezar a preparar el camino, empezar a preparar el terreno para que esta revolución después se desarrolle. Esto entonces es lo que tiene que ver con lo ideológico. Con lo político ocurren también otros cambios y que también ocurren algunos paralelos a la revolución industrial, otros un poquito antes, que también van a colaborar en este desarrollo nuevo, en este proceso que estamos viendo. Un primer cambio político y que también tiene impacto en lo económico tiene que ver con la reforma agraria, ¿sí? Tampoco es algo que tengan que estudiar con detenimiento, pero sí saber que la reforma agraria ocurre en Inglaterra, que tiene que ver con un gran movimiento de tierras y cuyo fundamento es que venimos hablando de estos imperios, de estos grandes reinos que se habían expandido conquistando nuevas tierras. Estas expansiones llevan grandes gastos de capital, ¿sí? Grandes gastos de dinero. Y los reinos se encuentran empobrecidos. Frente a este empobrecimiento y al no poder mantener su propia estructura, lo que hacen es reorganizar sus tierras. Entonces hay un cercamiento mayor que antes no existía, ¿sí? Teníamos los reinos con sus tierras y después todo otro montón de tierras que eran manejadas por los terratenientes, estos dueños de tierras que alquilaban, subarrendaban, dependían del reino, pero también a su vez alquilaban a los campesinos. Los campesinos trabajaban ya sea para el terrateniente, para el reino, tenían lo mínimo para su subsistencia y una parcela de tierra para vivir. Los reinos, Inglaterra comienza a cercar nuevamente las tierras, toma para sí otra vez un montón de tierras que estaban a cargo de los terratenientes. Los terratenientes empiezan a formar parte, muchos de estas tierras de los palacios, por ejemplo, de los reinos, pero los campesinos, algunos pocos pueden quedarse y el resto son expulsados, porque no van a sostener la estructura de tantos campesinos porque no son necesarios, ¿sí? Estos campesinos que empiezan a perder su medio de subsistencia y hasta su lugar físico de vida, se ven obligados a trasladarse, se ven obligados a buscar nuevos horizontes. Entonces empieza a ocurrir un movimiento de personas, ¿sí? ¿Hacia dónde van? En ese momento todavía no teníamos ciudades, no teníamos el desarrollo de lo que conocemos hoy como ciudades, ni siquiera de las primeras ciudades. Solo teníamos los castillos y alrededor de los castillos teníamos gremios. Los gremios son posteriores. Los gremios son posteriores, los gremios tienen que ver, ya pensemos en una segunda revolución industrial, ¿sí? Donde ya hay una mayor organización. Si te estás refiriendo a gremios
gremios como entendemos hoy los gremios, con representación de obreros, de trabajadores, eso ocurre ya en una segunda revolución industrial. Por el momento es todo muy precario, no hay ningún tipo de organización. El tipo de organización, y eso lo vamos a ver en detenimiento en la clase siguiente, el tipo de organización imperante es aldeas. Ah, ok, sí, eso sí, aldeas. Las aldeas alrededor de los palacios, exactamente. Esas pequeñas aldeas que eran gente que trabajaba para el palacio y vivía alrededor, algún pequeño comerciante, que son los que empiezan a mirar con buenos ojos estas ideas de la reforma religiosa. Ahí van a tener que instalarse estos campesinos que quedan sin su tierra de subsistencia, ¿sí? Que quedan sin ese espacio físico de vida. Tienen que trasladarse. Este traslado de personas va a ser muy significativo cuando comience a desarrollarse esta revolución industrial. ¿Por qué? Porque la instalación de talleres en un principio que después vayan a complicarse, a convertirse en fábricas, van a necesitar una gran cantidad de obreros, una gran cantidad de empleados, de gente que trabaje allí. Bueno, ¿de dónde viene esa gente? Es la gente que emigra del campo a la ciudad, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detenimiento, el cambio que ocurre entre campo y ciudad, en la clase siguiente. Pero es importante que tengan en cuenta esto, el traslado de personas que implica esta revolución agraria. Por otro lado, desde lo político, tenemos la Revolución Francesa, que sí tiene un poquito más de desarrollo, pero con algunos detalles más de color. En el texto habla mucho sobre, por ejemplo, la creación del himno, ¿sí? Sobre los derechos humanos, que no es un detalle menor. La Revolución Francesa es importante porque empieza a marcar un cambio desde lo político. Un cambio que de todas maneras no debe ser visto como un cambio total, ¿sí? Así como vamos a ver que este paso del campo a la ciudad no significa la salvación para los campesinos, esta reforma política de la Revolución Francesa tampoco implica una plena representación de todos en los gobiernos, ¿sí? Si bien es un ataque a la realeza y que tiene que ver con esto mismo que se relacionaba la revolución agraria, el empobrecimiento de los reinos, el empobrecimiento de estos imperios, una realeza que al estar muy empobrecida y no poder sostener su estructura, se ve debilitada. Entonces, ese es el momento que aprovechan para atacarla, ¿sí? La Revolución Francesa sí obtiene un poco más de representación para otras personas, para otros sujetos sociales, pero no para todos, ¿sí? Claramente quienes eran oprimidos en el mundo antiguo siguen siendo oprimidos. A ver, sí, los derechos humanos sin duda son el puntapié inicial para un cambio muy importante, lo que no significa que la Declaración de los Derechos Humanos abola totalmente lo que tiene que ver con la esclavitud, con los oprimidos. Quienes eran oprimidos siguen siendo oprimidos y siguen siéndolo hoy en día, como les decía en un principio. Da un marco mayor, sí, claramente. ¿Es un cambio político? Sí, por supuesto, es un ataque a la realeza, es el principio de el fin de los principales reinados que habían marcado el mundo antiguo. Es un gran paso al mundo moderno, implica una nueva forma de ver la política, implica una nueva forma de ver la representación. Pero como les decía, en este momento histórico también es el germen del capitalismo. Y el capitalismo, aún como lo entendemos hoy en día, necesita de aquellos poderosos y aquellos oprimidos. Eso sigue existiendo. Entonces, tampoco pensar la Revolución Francesa como esta idea de renovación política, porque tampoco es tan así, ¿sí? Es un punto importante, pero sigue marcando que el poder esté concreto, es lo que hay que mejorar para que se puedan llevar más. Claro, es como un primer paso, sí, tal cual. Es como un primer paso hacia la democratización, pero un paso dentro de este proceso, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, recapitulando un poco, tenemos una variable ideológica, filosófica, llevada a cabo por el movimiento iluminista o la ilustración, el positivismo, ¿sí? Esta idea de progreso indefinido del hombre,
de nueva sistematización de las ciencias, y es lo que van a encontrar más al final del texto con este desarrollo de las academias, de los planes de estudio de la ingeniería y demás. Desde lo político vamos a tener la reforma agraria y la Revolución Francesa como hechos fundamentales, ¿sí?, que van a hacer a este proceso. Desde lo económico vamos a tener claramente la Revolución Industrial, ¿sí? Una primera revolución industrial que, como les decía, fechas más, fechas menos, varían según los autores, pero vamos a posicionarla aproximadamente entre 1760 y 1840. Una primera revolución industrial, que ¿con qué estaba relacionado? ¿Con qué industria? Textil. Exactamente, textil. Tengan siempre en cuenta el mundo en el que vivimos, un mundo antiguo en el que el desarrollo económico principal tenía que ver con lo textil, muy bien. De eso trabajaban la mayoría de los campesinos, más allá de el mantenimiento de la tierra y de los animales, ¿sí? Pero los otros negocios que podían llegar a emprenderse tenían que ver con lo textil. Entonces, esta primera revolución relacionada con lo textil que iba a ser el puntapié inicial para el desarrollo del sistema capitalista, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir indagando en lo que son las dos revoluciones, ¿sí? Y nos quedaría ver también esta cuarta variable que yo les mencioné, pero la voy a dejar para la semana que viene, así no se junta tanto material, aparte ya estamos casi en las 10. Esta clase se extiende en general entre las 9 y las 10 de la mañana, ¿sí? Para que sepan, yo ahora a 10 y media doy otra clase, así que mucho más no me puedo extender. Pero en condiciones presenciales también, tenemos clase de 9 a 10. No les aclaré al principio, seguimos teniendo las dos comisiones juntas, ¿sí? Nos parece que en este entorno virtual es lo más cómodo, porque la verdad que no tiene mucho sentido que estemos dando dos clases paralelas, una Patricia y una yo, si damos exactamente lo mismo, de modo que tenemos a primero tercera y a primero 13 juntos, ¿sí? Vamos a tener clase todos los sábados, como les avisamos en las novedades. A ver. Esperen, vamos a hacer una cosa. Esperen que cierro lo que tiene que ver con el texto y vamos nuevamente a cuestiones administrativas. Lo que quiero que les quede claro de la clase de hoy es este primer esquema, entender un gran proceso que está atravesado por 4 variables fundamentales. La ideológica, como dijimos, que tiene que ver con este cambio de pensamiento, este cambio de paradigma, el nuevo movimiento iluminista, ilustración, el positivismo. Desde lo político, una reforma agraria y una revolución francesa, que empiezan a marcar un nuevo rumbo en lo que tiene que ver con la representación política. Y desde lo económico, claramente el desarrollo de la revolución industrial, que es lo que nos va a extender el desarrollo de la clase que viene. Y nos falta desarrollar también una variable sociocultural que tiene que ver con todos aquellos cambios que ocurren en lo cultural y en lo social para los pueblos, en este cambio de mentalidad, cambio de contexto, cambio de sistema económico, ¿sí? A mí lo que me interesa ahora es que ustedes puedan volver al texto y tratar de leerlo en este sentido. El texto es un texto que puede resultar un poco complicado, es un texto que está escrito en un lenguaje que a veces resulta un poco inaccesible para algunos que no están acostumbrados a leer este tipo de textos. Es un texto que tiene muchas citas, que a veces pueden marear, a veces pueden cansar. Nuestro consejo siempre es no se detengan en eso, no se detengan tampoco en una frase que no entienden. Muchas veces pasa que vienen con el texto y nos muestran una oración que no comprenden y ahí se quedaron. Sigan adelante con el texto. Las citas son citas que aportan un poco más de información, a veces aclaran y a veces complican. La realidad es esa. Hay citas que son más claras que el pensamiento que viene planteando el profesor Silva y hay otras que por ahí enroscan un poco más, sigan de largo, ¿sí? Pero me interesa que puedan volver al texto y tratar de entenderlo en este sentido y tratar de identificar todos estos acontecimientos, algunos con más o menos desarrollo, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta con respecto al texto o lo que vimos hasta ahora? Profe. Sí. Entonces con el cuadro no es necesario mucha explicación, porque yo recuerdo la primera clase que decía que explicáramos cada paso de cómo afectaba la economía, a lo social y eso. Y yo en el cuadro puse y me quedó, creo que es el ejemplo que diste, el cuadro es enorme. Sí. No, hay muchos que son muy largos. A ver, no hace falta leer las citas. A ver, las citas
en el texto, como les decía antes, muchos casos están para aclarar, no sé, a mí particularmente, por ejemplo, hay un autor que cita mucho, el profesor Silva, que es Toffler. Toffler es muy claro, a veces más claro que Silva para explicar algunas cosas. Entonces, hay citas de Toffler que son muy largas, que por ahí son media carilla, y que explican con más ejemplos y en más detalle cosas que viene mencionando Silva. Entonces, no es que no las tengan que leer, léanlas. Pero, por ejemplo, no es que las tienen que estudiar, no van a encontrar que nosotros en un examen preguntemos ¿qué dice Toffler en la página 56 de Silva? A eso me refiero. No con ese detalle, no vamos a preguntar por los autores particulares de las citas y qué dice cada cita. Sí les sirve leerlas, porque aparte si no el texto queda como medio desarticulado, ¿sí? No lo van a entender. Con respecto al cuadro, ustedes sí tenían que poder detallar estas 4 variables, ¿sí? Lo que ocurre es que algunos lo han hecho con mucho detalle y otros no tanto. Por ejemplo, desde lo económico, poner que se desarrolla la revolución industrial, poner que la revolución industrial está dividida en 2 grandes revoluciones, la primera asociada a lo textil, la segunda asociada a maquinarias más pesadas y a máquina de vapor, con eso por ahí ya estaba, ¿sí? Mucha gente lo que hizo fue poner todos los inventos, ¿sí? A eso me refiero con el detalle. No significa que esté mal, por ahí es más de lo que se pedía, ¿sí? No es que está mal, ¿sí? Estaría mal, por ejemplo, el cuadro que solo marcó como acontecimiento fundamental la revolución industrial. Ese sí no va a estar cumplida. Sí, con corset es un error de tipeo, es Condorcet. Condorcet, exactamente, sí. Profe, yo me conecté tarde y no sé si dijo que había que hacer de vuelta el trabajo práctico. No, a ver, vamos de vuelta antes de despedirnos con las cuestiones administrativas. Sí, hay muchos errores de tipeo, sí, hay errores de tipeo, traten de, los que son muy obsesivos tienen problemas con el texto, traten de saltearlos. A ver, trabajo práctico, lo que ocurrió con el trabajo práctico fue que muchos, por mal manejo de la plataforma o porque la plataforma funcionó mal, a veces, y esto como consejo para todos los trabajos prácticos, mucha gente entregó el trabajo 10 minutos antes que venciera el plazo. Nosotros damos siempre una semana y en este caso dimos un día más. No esperen a último momento. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir un montón de cosas, ¿sí? Pueden no tener luz, pueden no tener internet, puede estar congestionada la página y no pueden subirlo. Hubo gente que hasta último minuto estaba intentando y recién se les habilitó la opción 5 minutos pasado el plazo. Entonces, no esperen a último momento para entregar el trabajo. Primer consejo básico. De ahora para todo el resto de la cursada. Como les decía, hubo varios que el trabajo quedó en condición de borrador. Ese trabajo yo entiendo que no voy a poder subir una calificación, porque no me aparece como para calificar. Sí me aparece para verlo. Me permite ver el archivo, no me permite calificarlo. Por esta vez lo que decidimos con Patricia es aquellos trabajos que estén en condición de borrador, que nosotros de todas formas podamos verlo, por esta vez los vamos a corregir. Quizás les aparezca desaprobado, lo más probable es que les aparezca desaprobado, haremos un comentario en donde aclararemos que está aprobado. En las entregas sucesivas esto no. En las entregas sucesivas cerciórense de que el trabajo esté enviado para calificar. Los que están entregados correctamente van a ser calificados, ahí sí se les va a poder subir la calificación. En esta semana les vamos a estar haciendo efectiva la calificación, nosotros los miramos, pero todavía no pusimos una calificación. Cuando esté puesta la calificación a ustedes les llega la notificación, ¿sí? Así que ahí van a poder ver que su trabajo está corregido y van a poder leer si nosotros hicimos algún comentario al respecto, seguramente alguna línea, aunque sea, agregaremos como para que sepan que estuvo bien o mal, o que estuvo de menos o de más, ¿sí? Quienes tengan desaprobado en este primer trabajo y que va a tener que ver con no haber hecho, los que están bien enviados, si ustedes entran a estado de entrega, figura entregado para calificar, ¿sí? Ustedes entran y aparece estado de entrega. Como leían estado de entrega, muchos suponían que ya estaba entregado. Pero si ustedes leen detenidamente, dice estado de entrega y entonces dice enviado para calificar o borrador entre paréntesis no enviado. Hubo muchos que quedaron como borrador no enviado. Como estado de entrega, porque es una entrega, ¿sí? Pero esa entrega no implicaba que estaba entregado. Esa fue la confusión. Muchos leían estado de entrega
y asumían que estaba entregado y estaba en condición de borrado, ¿sí? Si ustedes lo entregaron bien, figura entregado para calificar. Exactamente, te dice, si no te dice la tarea está retrasada, ¿sí? Y desaparece que la tarea está retrasada por tanto tiempo, ¿sí? De todas formas, ahora el plazo está cerrado, así que no lo entregó ahora, no puede entregarlo, ¿sí? A ver, quien no pudo hacer este primer trabajo por una cuestión de tiempo, porque no supo hacerlo, por lo que fuera, tendrá desaprobado. Quien tenga desaprobado en este primer trabajo, les aclaré al principio, por los que se unieron después, no les va a complicar la materia. No se desesperen si tienen un desaprobado ahora, ¿sí? Es un primer trabajo, tiene que ver con un proceso de aprendizaje de ustedes, de manejo de estos entornos virtuales, de comprensión de la consigna y de entender cómo va esta materia. No significa que vayan a ver complicado su promoción o que ya arranquen con el pie izquierdo, como les decía al principio de la clase, por tener un desaprobado. Así que no se desesperen por eso. Lo que va a pasar, en última instancia, si tienen todos desaprobados y su proceso de aprendizaje es bueno y los exámenes son buenos, bueno, quizás más cerca del fin del cuatrimestre o del fin del año hagamos un trabajo recuperatorio para aquellos que necesiten subir un poquito la nota, y quienes no hayan entregado trabajo seguramente en algún momento van a tener una instancia de recuperatorio. Todavía no está planteada, todavía no tenemos fechas para eso, ¿sí? A ver, la revolución agrícola fue relevante para la creación de la ingeniería. Dos cosas. Primero, nosotros no hablamos de la creación de la ingeniería, sino que hablamos del surgimiento de la ingeniería como ciencia. La ingeniería en sí ya existía. Yo suelo decirles que en realidad es la ingeniería como se entiende como ciencia desde la cultura occidental, porque muchas veces hemos hablado en otras comisiones, podemos entender a las pirámides de Egipto, por ejemplo, o a las obras de mayas y aztecas como obras de ingeniería. Entonces, no es que la ingeniería se crea en este momento o surge en este momento. Lo que ocurre es que se convierte en ciencia en este momento, y eso tiene que ver con este cambio ideológico, con el iluminismo, con lo que por ahí más adelante ven en el texto, y lo vamos a ver también, la enciclopedia, esta idea de comenzar a sistematizar todos los saberes. En este entorno, la revolución agrícola no es que sea relevante en el surgimiento de la ingeniería, sino que es un elemento más del contexto en el cual surge la ingeniería. Tiene que ver con eso, con una variable más dentro del contexto. La ingeniería se convierte en ciencia en un mundo que está cambiando. Uno de los puntos en los que cambia el mundo es en la reorganización de la tierra, porque como les decía antes, implica un movimiento de gente. Son sucesos que se van encadenando. Si la gente no se hubiese movido del campo a la ciudad, las fábricas no hubiesen tenido nuevos empleados, no hubiese existido este cambio de pensamiento, nadie hubiese pensado en generar un negocio paralelo al campo, ¿sí? Son sucesos que se van encadenando. Exactamente, alguien pone por acá que es más importante desde el aspecto social. Por eso yo les decía, es un poco político, porque tiene que ver con un reordenamiento que surge desde la idea del imperio de volver a retomar poder, aunque sea en lo territorial. Tiene implicancias en lo económico, porque implica gente que va a poder insertarse en un nuevo sistema económico, y sin dudas en lo social, porque este movimiento de gente es lo que va a marcar el cambio del campo a la ciudad, ¿sí? Como ven, son sucesos que se van encadenando. Cada uno por sí mismo, por ahí no tiene tanta importancia, ¿sí? Más que en el desarrollo histórico. Lo que nosotros intentamos ver es cómo todos estos acontecimientos confluyen en el proceso, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de que entiendan, que son sucesos que se encadenan en un proceso. No sé si está claro. Bueno. A ver, ¿alguna otra consulta que quieran hacer antes de despedirnos? Bien. La idea entonces es que ustedes puedan volver al texto, aquellos que lo leyeron muy por encima para el trabajo, aquellos que no pudieron hacer el trabajo, hay gente que no lo hizo, lean el texto. Vamos a seguir trabajando con este texto por un par de semanas más. Cuando cuando tengamos nuevo material de lectura, les vamos a avisar. El material externo es complementario. A ver, todo lo que ustedes encuentran en el aula virtual como material externo es material complementario que ustedes pueden
leerlo si tienen tiempo. La sugerencia es, primero tienen que leer el libro de Silva, ¿sí? Si ustedes ya leyeron el libro de Silva y lo tienen más o menos bien trabajado y tienen tiempo para seguir leyendo, pueden leer todo aquello que encuentran en el aula virtual y todo aquello que a ustedes les interese. Por ejemplo, si les interesó la Revolución Francesa o la Revolución o esta reforma agrícola, revolución agrícola, y quieren saber más sobre el tema, por supuesto que pueden buscarlo, leer, sí, claro, eso siempre, pero, o sea, cuando nosotros tomemos, vamos a tomar desde Silva. Entonces, es importante que primero lean a Silva, porque muchas veces nos pasa que no entienden el texto de Silva, entonces buscan otro material. Pero después cuando nosotros preguntamos, en los exámenes, preguntamos de Silva. Entonces, Silva tienen que leerlo. Si después les sirve leer otras cosas y tienen tiempo, buenísimo. A ver, el formato en el que entreguemos. No, el formato da lo mismo mientras la plataforma se los permita subir. Cuando hay algún formato que es incompatible, la plataforma les avisa. Si no, nosotros aclaramos, creo que Patrick te lo dijo la semana pasada, hasta una foto del cuadro hecho a mano era válida, ¿sí? La herramienta esa que habíamos puesto era el CMAP, en realidad era un ejemplo, ¿sí? Ustedes seguramente manejan muchas más herramientas tecnológicas que nosotras. Yo, por ejemplo, hago cuadros con Word y flechas, ¿sí? Porque no vengo de la tecnología, lo mío son las ciencias sociales. Lo que a cada uno le resulte cómodo, mientras la plataforma permita, ningún problema, ¿sí? Respecto a las clases, entonces, repetimos antes de despedirnos, ya no vamos a estar enviándoles mail, no vamos a estar enviando de clase porque esto ya queda recurrente en el calendario, ¿sí? Todos los sábados a las 9 de la mañana, primero tercero y primero 13, tiene clase por este espacio mientras dure esta situación de virtualidad, ¿sí? Con respecto a material de lectura, trabajos prácticos, dudas que puedan tener, todo eso lo vamos a manejar con la plataforma de la facultad, esto es con el aula virtual. Siempre que tengamos que hacer nosotros alguna comunicación, la vamos a hacer a través del aula virtual. Por eso es importante que todos estén matriculados en su grupo, porque ya no vamos a estar enviando mails desde nuestro mail personal, porque ya las listas cambiaron mucho, hay gente que se cambió de comisiones, hay gente que se agregó, y nosotros tenemos solo la primera lista que envió el departamento, de modo que es muy inviable seguir mandando mails. Aparte de que a nosotros se nos satura la casilla. Entonces, la idea es que nuestros mails personales, tanto el de Patricia como el mío, queden solo para alguna cuestión muy puntual, muy personal que ustedes quieran plantear privadamente. Esto es, tengo un problema de salud, tengo un problema laboral que no me permite seguir, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda concreta sobre un texto, por ejemplo, pueden utilizar el foro o pueden hacernos una consulta a través de un mensaje directo del aula virtual. Eso nos llega a nosotras y nosotras lo contestamos, ¿sí? A ver. No, algún método para hacer los cuadros, no, chicos, mientras entienda que es un cuadro, eso queda a gusto de ustedes, no tenemos preferencias ni en ese sentido. O sea, lo que sí, si pedimos esquema, que sea un esquema, que sea algo sintético, cuando queramos algo escrito vamos a pedir que sea escrito y que se respete eso, ¿sí? Si pedimos esquema, que no nos envíen una hoja de Word escrita como párrafo, y si pedimos algo, un desarrollo, que les decimos, en no más de 15 líneas, por ejemplo, que no nos manden un cuadro, ¿sí? Eso, que se respete la consigna. Después, el formato que ustedes quieran hacerlo, cualquiera va a ser válido, ¿sí? Bueno, de mi parte, desde lo administrativo y demás, creo que no tengo más cosas para decirles. ¿Alguno más que quiera hacer una consulta? Les repito, la clase queda grabada en el canal para aquellos compañeros. Varios me pidieron ingresar. Yo una vez que empiezo la clase es muy difícil ver el chat, seguir la clase y además aceptar gente. De modo que algunos los acepté al principio, otros ya después no pude. Los voy a aceptar cuando termine la clase. Díganle que, bueno, los que enviaron la solicitud cuando termine, los acepto. Los que no pudieron, busquen la manera de incluirse, ¿sí? Sino que alguno de ustedes, de los que ya forman parte del equipo, puede solicitar la inclusión de otro. A veces funcionó en algunas comisiones, alguien no pudo inscribirse y un alumno compartió a ese y entonces ahí yo lo pude subir. Hay como diferentes formas paralelas de ir incluyéndolo. No, corregido así que tenga corrección en plataforma, no hemos corregido ninguno. Primero leemos todos, es lo mismo, digamos, usamos la misma técnica que con los parciales.
uno siempre lee, por lo menos nosotras nos manejamos así, leemos todo para tener una noción de qué fue lo que se contestó en general y después comenzamos a corregir. Esta primera semana leímos todo, como les decía, yo tengo 6 comisiones, Patricia tiene 4, así que tenemos unos cuantos materiales para leer. Semana que viene ya van a tener, para el sábado que viene ya van a tener la corrección, eso sí. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, los voy a ir dejando. Tengo 15 minutos para... Bien. ¿Qué hay problemas? Sí, yo sé que a veces hay problemas con los mails. Se supone que la plataforma acepta invitados externos con Gmail, con Hotmail, pero hay gente que tuvo problemas. Quienes tuvieron inconvenientes por ahí, si no, hacerse un mail institucional, tienen que enviar un mail a la dirección de soporte que está en la página de la facultad, y ellos les envían un mail institucional, muchos ya tienen un mail institucional, y con ese es mucho más simple, me parece, el ingreso al equipo. A ver, ¿quién amplió el mapa conceptual? Acá me está preguntando Alejandro. A ver, y quizás te fuiste mucho, la verdad que no recuerdo haber visto el tuyo. Era como más concreto, pero bueno, estamos aprendiendo a interpretar exactamente, y también están ustedes comenzando a ver de qué forma nosotras nos manejamos con las consignas. Cuando pedimos que se trabaje con un texto, lo que nosotras pedimos es que se trabaje solo con ese texto. En este caso era a partir del texto de Silva. Ya con el texto de Silva alcanzaba. Si ustedes empiezan a agregar material adicional y por ahí se va demasiado el cuadro, y eso es lo que les decía, que ya deja de ser un esquema y pasa a ser un resumen mucho más amplio, ¿sí? Bueno. Me voy a ir despidiendo, chicos, porque si no, no llego a abrir otro aula. Cualquier otra consulta que quede, de todas formas pueden hacerla en el chat de esta charla, y yo después cuando entre nuevamente al canal la veo. Si no, cuando accedan al aula virtual en las novedades, ¿sí? Nos estamos viendo entonces el sábado próximo, los espero por acá. Cualquier otra consulta, ya les digo, en novedades del aula virtual, o también pueden dejarlas en este canal. Cada vez que abra las voy a ver, así que las iré contestando. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo el sábado próximo. Dale, nos vemos. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Gracias.